Sí, hola, buenos días a todos. Soy César Maurín, el director del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de COE. Y voy a dar paso o iniciar esta jornada que tenemos organizada hoy con IGT, entre COE y IGT. Y a mi derecha está con nosotros Pablo González, que es CEO de IGT, e Ignacio Tornos, que luego nos hablará también de hiperdigitalización e indicadores del éxito en la nueva industria. Esta jornada va a hablar de competitividad. Es una jornada que se titula Retos de competitividad en entornos inflacionistas, la hiperindustria, caso Bimbo. Esto nos indica que vamos a hablar fundamentalmente de algo que nos preocupa muchísimo en el entorno empresarial, que es la competitividad. Hay diversos factores de competitividad y evidentemente sería muy largo abordar todos. Yo voy a tratar de enmarcar la jornada citando tan solo dos. El primero de ellos, pues evidentemente está ligado a la digitalización. Además, la digitalización la hemos vivido muy recientemente y desgraciadamente durante la pandemia porque ha supuesto un punto de inflexión en España. En cuanto empezamos a confinarnos, todos los ciudadanos, empresas, administraciones públicas apostamos decididamente por la digitalización. Se impulsó el teletrabajo, se desarrollaron los trámites administrativos online, nuestros hijos se formaron, se teleformaron, la teleasistencia, etc. Eso supuso que la digitalización cobrara una fuerza inusitada y, desde luego, fuera un factor de competitividad no solamente para las empresas, sino, diría, como economía y como sociedad. Eso se ha visto luego reflejado en la mayoría de los indicadores del índice DESI, que, como todos sabemos, mide el nivel de digitalización de los distintos países de la Unión Europea. Ahí hemos avanzado en todos los parámetros. Hemos avanzado en integración de la tecnología en las empresas, hemos avanzado en administración digital, en conectividad siempre hemos estado muy bien situados por las magníficas redes que tenemos en España. Y hay un parámetro muy importante que es el de capacidades digitales. Aquí, si bien es cierto que España ha avanzado considerablemente, hay un subindicador que sí nos preocupa especialmente, que es el número de profesionales TIC disponibles en nuestra economía. Aquí, lamentablemente, estamos por debajo de la media europea. La media europea, que tampoco es decir mucho porque Europa no lidera estos procesos a nivel mundial, estar por debajo de esa media europea en un parámetro es especialmente preocupante, sobre todo si hablamos de profesionales TIC que necesitan las pymes para su transformación digital. Esta escasez de profesionales TIC hace que esos salarios sean muy elevados y que precisamente quien más lo necesita, que son las pymes, no puedan ni atraer ni retener ese necesario talento. El segundo factor de competitividad que voy a citar muy brevemente hoy es el de la regulación, la normativa con la que nuestras empresas y en general todos los ciudadanos tenemos que lidiar día a día. Desde el departamento que yo dirijo, todos los años elaboramos un informe, el informe de producción normativa, que nos muestra cuál ha sido la producción de los distintos boletines oficiales, tanto el estatal como el de las comunidades autónomas, incluso a nivel europeo, todos los años. En 2022 alcanzamos la preocupante cifra de más de 1.320.000 páginas de boletín oficial del Estado más boletines autonómicos. 849 normas a nivel estatal, más de 300 a nivel autonómico, hacen que sumemos esas normas, las normas autonómicas con rango de ley y las estatales, y alcancen la cifra de casi 1.200 normas que fueron publicadas el año pasado. Eso supone más de 3 normas al día. Para que una persona tuviera que estar solamente informada de lo que ocurre a nivel estatal, tendría que leerse más de 698 páginas todos los días. También hemos elaborado, y con esto termino, un informe ha elaborado el Instituto de Estudios Económicos para
el sector comercio, y en la llamada C4, nuestra Comisión Específica de Comercio, hemos abordado el tema de la calidad institucional. Este informe que se ha elaborado sobre esa calidad institucional relacionada con el sector comercio nos habla de unas cifras alarmantes, ya que esa mala calidad institucional supone que se detrae del bolsillo de los hogares más de 8.800 millones cada año. Se dejan de crear más de 88.000 empleos en el sector comercio. Supone un incremento de 1,7 puntos de IPC. Y además, el comercio deja de invertir 770 millones de euros anuales, con el agravante de que además la recaudación fiscal se ve reducida en más de 800 millones, 870 millones concretamente. Estas cifras son alarmantes y desde luego suponen una merma de la competitividad empresarial, en este caso está más ligado al sector comercio, pero tengamos en cuenta que si un comercio quiere abrir sus puertas, inmediatamente tiene que cumplir con más de 3.000 normas. Eso es prácticamente imposible conocer todas las normas para un pequeño comercio. Bueno, no quiero extenderme más, creo que he dado dos pinceladas de dos factores de competitividad que a nuestro juicio son especialmente relevantes y voy a pasar la palabra a Pablo González, CEO de IGT, que nos va a dejar enmarcada la jornada, la interesantísima jornada de hoy. Gracias. Gracias, César, por la introducción y el contexto. La verdad es que abruma saber que abrir un comercio te hace falta tantas normativas. Gracias a la COE, gracias a César, gracias a todos los que participáis o habéis tenido para bien participar. Los que estéis en remoto, deciros que en Madrid está lloviendo. Parece un día otoñal o tropical birmano. No sabría muy bien dónde enmarcar exactamente el día que hace en Madrid. Pero bueno, vamos a intentar llevar la agenda. El objetivo de esta jornada, cuando hablábamos con la COE, era la importancia que tiene, lo difícil que está siendo competir en este momento del mercado. Cuando uno ve una empresa industrial, y cuando hablamos industrial es cuando una parte muy, muy importante de su actividad es la producción, ¿de acuerdo? Hoy contaremos con el caso Bimbo, que nos contará Mapa, que ha tenido para bien, ella está en México, sabéis que el Grupo Bimbo es el líder mundial, su headquarter está en Bimbo, desde ahí hacen todas las operaciones a nivel mundial, y Mapa, que es la VP del Grupo Bimbo que lleva toda la parte de responsable de investigación de mercados, nos va a dar un eje de cómo competir en un contexto del consumidor. Y luego, por otro lado, nos acompañará Ignacio Tornos, que está a mi izquierda, que es el responsable del sector industrial de IGT y lleva todas las operaciones en la industria manufacturera e industrial. ¿Por qué esta combinación? Cuando uno mira lo que es el sector industrial, se encuentra en una situación muy complicada, no vivida hasta ahora, sumando a los hechos anteriormente que has comentado. Tiene de base un contexto de incremento de materias primas, metido en materias primas el tema energético, que no tiene pinta de desacelerarse el coste de la materia prima a la hora de producir. Y por otro lado, aplastado lo que es una reducción de la demanda por los procesos inflacionistas. Ya me da igual si me lo llevo por salario o me lo llevo por impuestos, una disminución de la capacidad de gasto que tiene el consumidor. Entonces es una situación hasta ahora difícilmente vivida, donde al final no eres capaz de competir en costes, ni tampoco eres capaz de trasladar o capturar esa demanda porque tampoco la demanda crece. Es una situación hasta ahora difícilmente vivida, ¿no? Nunca se había vivido un contexto parecido a esto. Y por medio le metemos un tercer elemento que has comentado muy acertadamente, que es el tema de operar con personas, es decir, la escasez del talento, más el tema regulatorio que has comentado. Entonces, esos tres elementos sumados es lo que nos lleva a nosotros a hablar de este concepto de hiperindustrialización, de cómo somos capaces de coger las herramientas digitales que tenemos para empezar a competir mejor en este contexto. Que parece que es un contexto, podremos discutir el peso que tendrá cada elemento, ¿no? El coste de materia prima, la demanda, la operación laboral, pero que es un elemento que vamos a vivir muy permanentemente en el tiempo. Entonces, ese es el objetivo de hoy, hablar de este concepto de hiperindustrialización, de poder ser cómo somos capaces de competir en entornos inflacionistas,
que retraen lo que es el consumo e incremento de costes de materias primas con un contexto regulatorio de personas altamente complejo. Para ello, primero intervendrá Ignacio, que nos hablará del concepto más pegado a la parte más productiva, y luego que estará aproximadamente 10-15 minutos, nos contará cuál es ese concepto de hiperindustrialización para competir. Y luego le daremos paso a lo que es Amapa, que nos hablará de esta idea de consumidor y cómo realmente estas nuevas herramientas estamos permitiendo anticiparnos esas necesidades del consumidor. Y sin nada más, y agradeciéndoos a todos vuestra presencia, gracias de nuevo a COE por contar con nosotros, un placer. Así que empezamos cuando queráis. Ignacio. Gracias, Pablo. Voy a intentar en 10-15 minutos resumir un poco el planteamiento de cómo respondemos desde Agility a esta hiperindustrialización que hablaba Pablo, ¿no? A esta situación muy novedosa, ¿no? Y que es realmente el resultado de una evolución en los últimos años, ¿no? La respuesta a la hiperindustrialización no puede ser otra que la hiperdigitalización, ¿no? Parece que estamos en un momento en el que llevamos ya unos años en el que lo único de lo que se habla es de digitalización, ¿no? Uno de los grandes temas es la digitalización, ¿no? La realidad a la que nos hemos visto abocados con estos parámetros de subida de precio de materia prima, reducción de la demanda, etcétera, es que la respuesta de la digitalización, el implantar este u otro sistema que me va a ayudar a que mi proceso, que era un proceso manual sobre papel o basado en herramientas de ofimática, se convierta en un proceso digital, no es suficiente o no es suficiente en la industria, ¿no? Por eso yo quería empezar planteando que la respuesta a la hiperindustrialización es la hiperdigitalización. Y antes de entrar en el tema, voy a gastar 2 minutos en explicar quiénes somos en Agility, ¿no? Somos una empresa de tecnología con presencia en Italia, en España y en Latinoamérica fundamentalmente, con el objetivo, con el reto, con la misión de acompañar a las empresas a que la agenda digital sea algo medible y que de verdad tenga impacto en esa competitividad que mueve esta sesión de hoy, ¿no? La digitalización por la digitalización no tiene sentido, es absurda. La digitalización como forma de lograr competitividad es sin duda el camino a seguir, ¿no? De manera que yo cito mucho un artículo de Harvard Business Review que dice que se titula algo así como "No contrate un Chief Information Officer", ¿no? Si usted quiere afrontar la digitalización, no empiece contratando un experto en tecnología, empiece mirándose hacia adentro, viendo a ver cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí decida qué tecnologías tiene que implantar. Bueno, pues como decía, somos una empresa de tecnología, muy centrados en soluciones tecnológicas innovadoras. De hecho, el modelo de negocio de Agility es un modelo de decir sobre esta capa de digitalización clásica, ¿no? en la que están los ERPs, los planificadores, los MES. Queremos construir una solución de analítica. Inicialmente lo planteamos como un planteamiento de futuro, de decir, bueno, construyamos la capa básica y luego iremos a una capa de tecnología, de alta tecnología. La realidad es que la hiperindustrialización nos ha llevado a que esto ya no es un deseo de futuro, sino que es una necesidad vital del corto plazo. Una reflexión acerca de lo que es la hiperindustria y cuáles son las características que creemos que nos han traído hasta aquí. Hay 2 parámetros fundamentales que marcan un poco las reglas de juego en las que estamos, ¿no? Por una parte, cuál es el conocimiento de la situación que tenemos, es decir, qué capacidad de predicción tenemos
qué capacidad de entender qué es lo que se nos viene, y eso está en el eje horizontal. Y por otra parte, cuál es la capacidad que tenemos de conocer esa situación, ¿no? de conocer esa realidad que estamos teniendo, ¿no? Venimos de un mundo, y parece que es que la pandemia lo cambió todo, y cambió mucho, y probablemente gran parte de lo que son las operaciones. Venimos de un mundo de globalización, ¿no? donde la deslocalización, la eficiencia en la producción, el control de la cadena de suministro eran los parámetros fundamentales, ¿no? La capacidad, el conocimiento que teníamos de la situación era un conocimiento evolutivo, sabíamos lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo porque veníamos de una evolución pues histórica a lo largo de muchos años, y eso nos daba una capacidad de predicción, una necesidad de una capacidad de predicción relativamente baja, porque con series temporales y poco más, éramos capaces de entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? La pandemia, y no solo la pandemia, sino todo lo que ocurrió en esa época de rotura de la cadena de suministro, como el famoso encallamiento del barco en el canal de Suez, etcétera, nos metió en un entorno que llamamos VUCA, ¿no? Y en este entorno el conocimiento de la situación ya era menor. En esa época recuerdo que tuvimos varios proyectos en los que clientes nos decían: no somos capaces de predecir qué es lo que va a ocurrir, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, necesitamos una capacidad de predicción mayor, ¿no? Y recientemente la crisis energética, la crisis de la inflación, la carestía de las materias primas, la presión salarial, todos estos aspectos nos han metido en lo que llamamos la hiperindustrialización, donde el conocimiento de la situación es absolutamente novedoso. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, porque es distinto a lo que ha ocurrido antes. La presión de las marcas blancas, es un entorno de juego completamente nuevo, y la capacidad de predicción tiene que ser necesariamente mayor. Sin embargo, las necesidades industriales siguen siendo las mismas que históricamente, ¿no? Siguen siendo... necesitamos lo mismo para operar la cadena de suministro, ¿no? Necesitamos planificar, es decir, necesitamos, a partir de una cierta capacidad de prever el futuro, de tener una bola de cristal que nos permita conocer qué es lo que está ocurriendo, tenemos que generar un plan de producción. Y tenemos que, a partir de ese plan de producción, generar órdenes de fabricación, que son las que luego darán respuesta a esa demanda que tenemos por delante, ¿no? Tenemos que asegurar que haya disponibilidad de materias primas y de recursos. Si no, el plan de producción no nos vale para nada. Tenemos que ser capaces de seguir ese plan y de identificar las desviaciones y adaptarnos a esas desviaciones, ¿no? Y tenemos que organizar el recurso, o uno de los recursos fundamentales, que es los turnos de trabajo, ¿no? La necesidad de planificar es exactamente la misma, pero en un entorno, como decía hace un momento, mucho más incierto y con mucha menos capacidad de predicción, ¿no? Lo cual supone que se hace más crítico esta necesidad, ¿no? La segunda gran necesidad es la necesidad de ejecución, ¿no? Una vez que ya tengo un plan, tengo que ser capaz de poner en marcha aquellas acciones y seguir aquellas acciones que me permitan conseguir el resultado. El plan lo aguanta todo. Si yo no soy capaz de poner al final un pallet con producto que voy a entregar a mis clientes en la fecha adecuada, el resultado será un desastre, ¿no? De manera que en la ejecución entran en juego todos los aspectos de seguimiento de la producción, de gestión de los cambios, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y un parámetro fundamental que entra en juego, y una regla de juego muy importante que entra muy recientemente, que es la energía como un factor fundamental de la producción, ¿no? Tenemos un tejido industrial en el que cuando preguntabas al mayor consumidor de energía, que es el responsable de operaciones, qué podía decir de la energía, en la mayor parte de los casos lo único que podía decir es que tenía una factura mensual de energía.
cuánto consumo por referencia, cuánto consumo en cada franja del día. Es mejor producir este producto en lunes o en domingo, es mejor producirlo por la mañana o producirlo por la noche. En términos energéticos era algo que estaba fuera del conocimiento, ¿no? Y sigue estando fuera del conocimiento de la mayor parte de los directores industriales. Tercer grupo de necesidades fundamentales es el de mejora, ¿no? Y más en un momento en que todo convulsiona y todo se deteriora, ¿no? Siempre que hay una cierta revolución, lo que hay es una pérdida, ¿no? Por lo tanto, ponemos en marcha un aspecto fundamental como es la mejora, o no vamos a recuperar la situación anterior o los resultados anteriores o la competitividad anterior, ¿no? Y el problema es que los métodos clásicos de mejora, hablemos de Six Sigma, hablemos de Lean Manufacturing, hablemos de lo que hablemos, han perdido en gran parte peso por la falta de capacidad de prever qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y la cuarta necesidad, no solo por lo que mencionaba hace un momento de la ejecución, tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad ha entrado a formar parte de la agenda de todas las industrias de una manera brutal, ¿no? Ha entrado a formar parte de nuestras vidas, ¿no? Y no estamos preparados para gestionarlo. Todo esto es lo que cuando en la transparencia anterior decía en la hiperindustria necesitamos nuevas reglas de juego o tenemos nuevas reglas de juego. Las reglas de juego lo que tienen que responder es a estas necesidades que tenemos encima de la mesa. Y para ello hay una mezcla entre dos aspectos fundamentales, creo yo, ¿no? Por una parte, los sistemas de gestión, y me voy a centrar por razones obvias en los sistemas tecnológicos, en los sistemas de datos, ¿no? De gestión de la información, y todo el proceso de mejora. Y aquí entran todas las capacidades de mejora de personas, de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el modelo histórico, lo que teníamos era una cadena de suministro que desde el punto de vista de los sistemas de información empezaba en un ERP, sea el que sea, una capa de planificación que permitía saber qué materiales voy a necesitar, secuenciar la producción y definir cuáles son mis necesidades de recursos, planificar los turnos, definir quién va a venir a hacer qué, en qué momento, y luego un sistema de gestión de la planta, un MES o un MOM, que te permita gestionar todos los planteamientos de la operación, ¿no? Toda la infraestructura de operación. Y esto lo que nos daba era un resultado en la fábrica, que luego retornábamos a cada sistema en aquello que le aplicaba para ser capaces de tomar decisiones de mejora fundamentalmente en tres aspectos, ¿no? Dos más clásicos: mejora de procesos, mejora de calidad de producto. Uno más novedoso: mejora de la energía, porque tenemos la obligación de cumplir las agendas 2050, etcétera, etcétera, ¿no? El gap que hay entre lo que es la realidad clásica de los sistemas y, como decía al principio, hay una parte muy importante de la industria que no es capaz todavía ni siquiera de cubrir esta parte, y lo que son los objetivos a los que nos enfrentamos y los retos a los que nos enfrentamos es brutal, ¿no? Y es tan brutal que creemos que no se puede afrontar si no tenemos una capa verdaderamente de analítica y de inteligencia artificial enfrentada a resolver estas necesidades de mejora. Es decir, no hago analítica por hacer analítica, hago analítica para mejorar mis procesos, para conseguir una predicción en las roturas de máquina y que eso me permita mejorar la eficiencia de mi planta de producción, o para que me permita ser capaz de predecir la demanda con una fiabilidad mucho mayor en un entorno muy inestable, que me permita mejorar el proceso de ejecución cuando estoy operando la fábrica, ¿no? O una analítica que me permita mejorar la calidad de mi producto, que mi producto de verdad responda a las necesidades que mi cliente necesita en este momento, ¿no? O una analítica que me permita mejorar mi gestión de la energía, mejorar la capacidad que tengo
para que esa energía se dedique en el momento óptimo, para el proceso óptimo, con los costes óptimos y con la huella de carbono mínima. No se trata, como decía al principio, de hacer analítica, de hacer tecnologías, de implantar tecnologías por implantarlas, porque me han pasado una auditoría y me han dicho que me falta esta o me falta la otra tecnología. Se trata de que la analítica, la inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías estén directamente conectadas con objetivos de negocio. Y estos 3 objetivos de negocio están directamente conectados con la competitividad y con la productividad y con la cuenta de resultados, ¿no? Ahora, la analítica también necesita su materia prima, ¿no? Y su materia prima son los datos. Hay una corriente o un enfoque que lo que busca es sensoriza todo. Sensoriza, pon sensores IoT en tu fábrica para ser capaz de saber todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sensoriza miles de aspectos, ¿no? Toma todos los datos de todos tus sistemas, desde el ERP hasta el MES, para entender qué es lo que está pasando, ¿no? La toma de datos, la sensorización, solo tiene sentido si lo que me tiene que alimentar es una analítica orientada a los objetivos. Es decir, sensoriza aquello que tenga sentido para que la analítica te dé respuesta a lo que tú estás buscando, para ser capaz de no sobrevivir malamente en este entorno de hiperindustria, sino de triunfar en este entorno de hiperindustria, ¿no? De manera que hace unos meses solamente oíamos mucho la frase que decía: los datos son el nuevo petróleo, ¿no? El petróleo del siglo XXI, ¿no? Realmente el enfoque que se le daba entonces es que los datos eran la capacidad o lo que nos iba a permitir descubrir un nuevo negocio, una nueva fuente de ingresos, una nueva... Realmente hoy los datos, yo diría que no son tanto el nuevo petróleo del siglo XXI como que son la gasolina del siglo XXI, ¿no? En este momento de hiperindustria, los datos son absolutamente necesarios para que nuestro motor de nuestras empresas sea capaz de dar respuesta a este reto de la hiperindustrialización. Son la gasolina que va a permitir que esa analítica de verdad consiga los resultados de competitividad que estamos buscando. De manera que no estamos hablando del futuro, no estamos hablando de una necesidad etérea, sino estamos hablando de la pura supervivencia en este mundo nuevo que no conocemos y en el que nuestra capacidad de predicción no es la adecuada, ¿no? Tenemos la obligación, tenemos para subsistir, para sobrevivir en este entorno, tenemos que movernos rápidamente a esta nueva digitalización que yo he llamado la hiperdigitalización. Muchas gracias. Estupendo. Gracias, Ignacio. Muy, muy interesante. No puedo estar más de acuerdo contigo que todo esto va de tecnología y de analítica, pero sobre todo del conocimiento del negocio. Si no, al final, esto, como decía que el anuncio, la fuerza sin control no vale para nada, ¿no? Directamente. Pues oye, muchas gracias. Pasamos a continuación a Mapa. Como os introducía, es la vicepresidenta VP de Bimbo, de investigación de mercado. Igual que hemos hablado ahora del concepto más que tiene que ver más con el proceso productivo, lo que hablábamos antes, la parte de abajo, cómo somos capaces de controlar ese coste, esa eficiencia, esa producción. Vamos a hablar ahora del consumidor y nuevas formas de abordar el conocimiento de este consumidor cambiante. Así que, Mapa, todo tuyo. Dejadme simplemente, me estáis lanzando muchas preguntas. Al final de la agenda, una vez que termine lo que es Mapa, haremos una ronda de preguntas y cuestiones, tanto a través de la gente que estáis en remoto, como lo estáis haciendo en este momento, o presencialmente aquí en la sala. Así que todo tuyo, Mapa. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Me oyen bien? Sí, alto y claro.
Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y por el tiempo. Bueno, mi nombre es María Patricia Sinisterra, soy cabeza del equipo de investigación de mercados del Grupo Bimbo en México. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de contarles una iniciativa que tuvimos en conjunto con Social Labs, que ha sido nuestro socio y que nos ha ayudado a caminar todo este proceso que en un principio en empresas como la mía, pues nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta ver y nos cuesta priorizar en algunos casos. Un poco la agenda de lo que les quiero contar es sobre Asesores Grupo Bimbo. Esta iniciativa responde un poco a esta necesidad que tenemos en las organizaciones y que tuvimos en el Grupo Bimbo México para poder acelerar y tener mejor contacto directo y permanente con nuestro consumidor. Un poco lo que pasa en ciertos contextos, y creo que muchos de ustedes se van a identificar con esto, es que vivimos metidos entre empresas muy grandes en donde tenemos una gran cantidad de rutas, de puntos de contacto con el consumidor en los puntos de venta, millones y millones de productos, millones y millones de colaboradores en muchos países, ¿no? En el Grupo Bimbo estamos hoy en 34 países y cada día más nuestro director general nos pide estar siempre, todo el tiempo, de la mano del consumidor al momento de tomar decisiones. Para el Grupo Bimbo, el principal jefe que tenemos es el consumidor. Entonces, muchas veces cuando vemos todo esto y lo que sucede en empresas como Bimbo, y vemos tanta complejidad en cómo llegar a alcanzar tantos targets, tantos grupos, tantas necesidades, se nos volvía un poco abrumador, por no decirlo menos. Y cada vez más nos piden, y creo que este listado no necesariamente es exhaustivo, pero muchos de nosotros hemos lidiado con este tipo de necesidades, ¿no? Entender cuál es el nivel, el contexto socioeconómico en el que estamos, los cambios y cómo tenemos que reaccionar con innovación y co-creación para poder atender estas necesidades nuevas y más, justo como lo decían en la introducción, después de una pandemia tuvimos que reaccionar de forma rápida y cómo poder entender cómo cambian los métodos y los hábitos de consumo y de compra, evaluando un poco cómo se mueven nuestras marcas y cómo quedaron después de todos estos procesos de cambio de las personas, entender nuestra competencia también que hace al respecto, ¿no? No se quedan quietos, no podemos pensar que no están haciendo nada, tenemos que evaluar también cómo podemos ser competitivos y entendiendo el comportamiento general y la gente cómo vive, cómo compra, cómo se relacionan con nuestras marcas y con el contexto en general. Entonces, un poco, por más que muchas veces decimos desde la teoría que somos compañías que estamos centrados en el consumidor, digamos que es difícil llegar, o nos resultaba difícil antes de Asesores, llegar a decir que teníamos un contacto directo con nuestro consumidor y que estábamos tomando decisiones directamente y en el día a día de la mano con ellos, ¿no? Al final éramos un poco víctimas de estos métodos tradicionales de investigación de mercados que muchas veces toman muchísimo tiempo, muchísimo costo y que eso nos lleva un poco a que en pro de la optimización empecemos a tomar decisiones en una mesa de trabajo que muchas veces ni somos el target que consume nuestras marcas, ni somos las personas adecuadas para hacerlo. Entonces, eso nos empezó a preocupar mucho en Bimbo y empezamos a buscar alternativas para que pudiéramos ser mucho más asertivos en la toma de decisiones. Y esto lo que trae un poco y lo que nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Un poco el reto que Daniel Servitje nos puso hace un poco más de 5 años fue ¿cómo vamos a lograr estar en contacto? Como quieran, propóngalo, y nuestra respuesta de crear una cultura de permanente interacción con nuestro consumidor fue justamente Asesores Bimbo, ¿no? De la mano de Social Labs desarrollamos esto hace 4 años y empezamos a generar una comunidad propia
que sepa que está trabajando para nosotros, que sepa que está con nosotros de la mano para ayudarnos a tomar decisiones y que hemos logrado de verdad llevar al grupo a un paso mucho más cercano a ser consumer-centric, ¿no? Y de llevar estas decisiones que antes tomábamos en una mesa a consultas muy rápidas con el consumidor para ser muchísimo más asertivos en lo que decidimos en el día a día. Son decisiones desde muy chiquitas hasta muy grandes que siempre nos han dejado ver de una forma muy clara por dónde debemos ir y muchas veces nos han dicho lo que tú estabas pensando no es correcto, ¿no? Entonces un poco voy a entrar a lo que es Asesores Grupo Bimbo. Es una comunidad que justamente empezamos a través de una campaña de publicidad, es la imagen que ven un poco en esta pantalla, y un poco lo que queríamos despertar en el consumidor era esa curiosidad de ver, de saber que están entrando en contacto con Grupo Bimbo. Por primera vez fue una iniciativa en la que la marca entra directamente en contacto con el consumidor, lo cual para nosotros fue como el primer paso importante y muy importante también para ellos. Sabíamos cuál era el incentivo, sabíamos que nuestro consumidor estaba esperando algo a cambio y pues pensamos en ser mucho más directos y mucho más claros en el beneficio que iban a tener al entrar a la comunidad. Y un poco lo que hemos empezado a ver, y lo vimos desde hace 4 años, veamos cosas tan claras como de reducir costos y tiempos, ¿no? Que para nosotros era algo importante, pero además un poco lograr discriminar desde diferentes opciones y poder tomar una decisión un poco más clara. También queríamos entender y que nos ayudaran y nos llevaran de la mano para definir cuáles son nuestras prioridades de innovación y de estrategia de marca. Y lo que hemos logrado y empezamos a lograr desde el inicio fue un promedio más o menos de 2 días en encontrar estas respuestas. Algo que nos pasó súper importante al inicio de la pandemia es que todo se paralizó. Para mi área en específico, digamos que fue un golpe muy fuerte porque nos retó, porque no teníamos cómo entrar en contacto con el consumidor, no teníamos cómo hacer campus presenciales, no teníamos cómo saber. Lo único que tuvimos por al menos 4 a 6 meses fue Asesores Bimbo. Fue lo único que teníamos para darnos luz de contacto con el consumidor. Todavía las agencias de investigación no habían reaccionado con lo que hoy ya tienen, ¿no? Hoy tenemos sesiones en línea, tenemos un montón de herramientas digitales que se fueron desarrollando a medida que esto se iba extendiendo, pero desde el primer momento para nosotros nuestra salvación fue Asesores Grupo Bimbo. Y esto fue como, este es un poco un cuadro de la evolución. Más adelante les voy a mostrar algunas otras variables. Pero empezamos en el 2020 y empezamos desde el 19 un poco y en el 2020 logramos tener 1000 asesores, ¿no? Nos sentíamos súper contentos, empezamos a trabajar mucho con ellos, fue un primer experimento. Sabíamos que íbamos a necesitar adaptar a los equipos a esta forma de trabajo, a crear la necesidad de trabajar con asesores, de entender un poco cómo es la dinámica. Mi mismo equipo un poco también necesitaba entender cómo desarrollarlo, cuáles son las pautas de análisis que necesitaban y cómo darle mejor servicio a nuestros clientes internos a través de esta herramienta. Entonces, ya después de pasado un año que aprendimos muchísimo con Social Labs de la mano, ellos y nosotros aprendimos qué tipo de equipo y de perfil tenía que acompañarnos del lado de ellos para poder llevar esto a cabo. Decidimos en el 21 subir un poco más nuestra cuota e ir avanzando hasta lo que hoy tenemos, que son 5000 asesores que están de la mano ayudándonos a la toma de decisiones. Un poco, ¿por qué 5000, no? Y un poco me preguntaban internamente, ¿por qué tantos, no? O ¿por qué tan poquitos? Al final, creemos que es un gran número
porque nos permite, México es un país muy diverso, es un país grande que en cada una de sus áreas geográficas tiene comportamientos bien distintos, tenemos retos como compañía muy diferentes, nos enfrentamos a un entorno competitivo muy fuerte hacia la parte norte del país, en la frontera con Estados Unidos, nos enfrentamos a un poco niveles socioeconómicos más medio bajos hacia el sur del país, lo que hace que tengamos que pensar la forma como las estrategias de marca se muevan distinto de acuerdo a estos entornos. Entonces, lo que decidimos hacer con estos 5,000 es lograr representatividad por cada una de las áreas Nielsen. Es un poco como funcionamos internamente desde el mundo comercial hasta el mundo de marketing. Funcionamos de acuerdo a las áreas Nielsen, es como analizamos la data, y de acuerdo a esto decidimos hacer toda la segmentación de nuestros 5,000 asesores. Esto se oye fácil, pero la verdad es que es un reto constante que no para, ¿no? Tenemos un poco, aquí lo van a ver, el gran reto de estar limpiando nuestro panel, ¿no? Y de estar entendiendo quiénes están perdiendo motivación, quiénes ya no nos contestan con la misma profundidad, quiénes ya no están tan interesados, o por el contrario, quiénes están súper motivados, quiénes siempre están con nosotros, siempre nos responden rápido, con mucha profundidad, e irles reconociendo o irlos limpiando a nuestro panel para poder darle nuevas oportunidades a la gente para participar. Eso es bien importante. Con estas campañas que lanzamos, tenemos una cantidad de asesores que están en lista de espera, queriendo entrar a nuestro panel, y a quienes les hemos dicho una vez sigamos limpiando, pues tendrás la oportunidad, pero la participación del consumidor es impresionante, ¿no? Y hoy pues tenemos un gap del 10%, lo medimos justamente para darles un dato adecuado a ustedes, y pues estamos retomando esta lista de espera para darle la oportunidad a las diferentes personas de acuerdo a la distribución que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces necesitamos niños más jóvenes, o necesitamos señoras amas de casa, o mujeres que trabajan, hombres un poco ya mayores de 50 más, entonces depende un poco de la necesidad que tenga el panel. Y esto es lo que hemos logrado en términos de interacciones. Esto que ven acá, los datos que ven son número de interacciones que han tenido nuestros consumidores a lo largo de estos 4 años de experiencia, ¿no? Empezamos con 5,440 interacciones. Esto quiere decir que la gente, un mismo consumidor, podía entrar en contacto muchas veces con nosotros, y en ese Q en específico, en el 2020, logramos 5,440 interacciones, hasta llegar al primer Q del 2023 hoy, que hemos tenido 31,819 interacciones de nuestros 5,000 asesores con cada una de las misiones que les hemos propuesto, ¿no? Entonces, es un número que se mantiene, esperamos que siga en crecimiento, que sigamos presentándoles retos que para ellos sean motivantes para la participación con nosotros. Y bueno, un poco lo que pueden ver acá también es el avance que hemos tenido a lo largo de los años, de cómo el número de misiones internas, ¿no? El 2023 claramente no tiene los números de los anteriores, pero no hemos cerrado el año, nada más al día de hoy llevamos 29 misiones con el consumidor. Un poco el principio de año es lento para nosotros porque el consumidor está en vacaciones, ¿no? Está en otras cosas, y preferimos no lanzar misiones cuando estamos en estas épocas atípicas, pero digamos que hemos logrado en el 2022, logramos 91 misiones en total para las 3 organizaciones de México, que son Marcas Bimbo, Marcas Marinela y Marcas Barcel. Y un poco el dato en el que más quiero que se fijen es un poco el nivel de engagement que tienen nuestros asesores, ¿no? Digamos que los 80s y los 83 como que pueden no sonar mucho, es un nivel altísimo de engagement para una comunidad de este tipo, ¿no? Que nosotros tengamos el éxito de que en el 84% de los casos nos contestan completa la misión, y este dato se cae un poco porque además tiene que ser no solamente que la completen, sino que además lo hagan de forma correcta. Entonces es un poco más exigente, lo cual hace que estos números sean realmente buenos.
Y un poco lo que hemos visto es que, de acuerdo a nuestras categorías, tenemos algunas categorías mucho más inquietas al momento de preguntar. Tenemos a Galletas. Galletas tiene un entorno competitivo en México difícil y hace que sea una categoría muy dinámica. Lo mismo sucede con botanas saladas, con toda esta parte de snacks salados. Takis, por ejemplo, es una de nuestras marcas que participa mucho en asesores, y acá pueden ver en los datos de abajo un poco cómo ha sido el nivel de participación de las categorías a lo largo de los años. Internamente hemos logrado mucha participación, es una herramienta que se utiliza todos los días, todo el tiempo los equipos están pensando en qué nuevas cosas tenemos que consultar con asesores, y esto nos permite tener un dinamismo alto. Y bueno, lo que vemos un poco es que al haber subido la muestra de la forma como la hemos hecho a lo largo de estos años de experiencia, pues tenemos resultados mucho más confiables, ¿no? Cada día más logramos segmentar mejor la data, logramos ser mucho más precisos en los datos que estamos dándole a nuestros clientes internos, podemos llegar a un nivel muy específico del target. En el caso, por ejemplo, de Takis, que se los he nombrado, el target joven, ¿no? Los adolescentes, un target bien difícil, lo tenemos totalmente enganchado y logramos muy claramente decirle a la marca qué necesita en su target específico, no en general. Digamos que los resultados generales en muchos casos sirven, para este tipo de marcas no tanto. Entonces, ya con una muestra tan alta, hemos logrado ser mucho más precisos en nuestros resultados. Sabemos que tenemos una rotación sana de asesores, no podemos pretender que se van a quedar todos todo el tiempo, no siempre mantenemos el mismo nivel de atención ni el mismo nivel de motivación. Luego, para nosotros ha sido muy sano el nivel de rotación que hemos tenido, con una cobertura de niveles socioeconómicos y de edades, que es súper importante para todas nuestras marcas, y logrando cada día más y cada día mejores análisis utilizando la tecnología. Ahorita en un rato les hablo de eso, pero nos hemos vuelto mucho más ágiles en el análisis de los datos y de poder hacer correlaciones y de poder entender la historia, y que todo esto nos ayude en la toma de decisiones. Y bueno, veamos un poco de ejemplo. No sé qué tanto van a poder ver esto en la pantalla que tienen en presencial, pero un poco este es el tipo de resultados que logramos obtener con las misiones que lanzamos, ¿no? Nosotros podríamos lanzar misiones tan sencillas como preguntarles si les gusta el azul o el rojo de un empaque, a llegar a este tipo de análisis que les traigo hoy, que son análisis mucho más profundos. Teníamos una gran preocupación de cómo estaba afectando a nuestro consumidor los niveles de inflación que estamos teniendo en el país, y queríamos entender en términos de comportamientos cómo nos iba a afectar en términos de consumo. Entonces, el año pasado lanzamos esta misión y un poco empezamos a analizar un poco cómo son los ingresos por cada una de las áreas, por sexo, por nivel socioeconómico, por edad, entendiendo un poco también cuáles son las acciones que el consumidor está empezando a tomar, dados los incrementos de precio. Los incrementos de precio en México fueron altísimos, como pasó pues, en casi todo el mundo, y queríamos entender el mexicano cómo estaba reaccionando a ese tipo y qué tipo de dinámicas estaba teniendo, si estaba dejando de comprar, si estaba dejando de comprar algunas categorías, cuáles eran esas categorías que estaba dejando de comprar. Un poco también entender cuáles son. Gracias a Dios tuvimos muchas de nuestras categorías dentro de esas que no pueden abandonar, ¿no? Que son necesidades básicas del hogar, pero pudimos entender que hay otras tantas que sí vamos a tener que trabajar con mucha más precisión para poder recuperar volúmenes. Un poco también entendíamos por región cuáles eran los retailers que estaban teniendo mejor desempeño después de la pandemia, cómo estaban desempeñándose para nuestros asesores. Cada uno de el regreso, ¿no? Otra vez a comprar presencial, cuáles eran esos puntos de venta que para ellos estaban siendo importantes, y entender algo que fue bien importante y lo seguimos viendo al día de hoy, un poco cómo bajan la frecuencia de compra, ¿no? Ya íbamos antes mucho al punto de venta,
con la pandemia aprendemos que no es necesario, que es mejor comprar en volumen, que es mejor hacer una compra grande. Luego, definitivamente en ciertos niveles socioeconómicos, esta frecuencia de compra baja muchísimo. En otros niveles socioeconómicos sigue siendo diario, ¿no? Un poco de acuerdo a cómo se va dando el ingreso en las familias. Este es el tipo de información que obtuvimos, pero también entonces queríamos entender qué pasaba en la situación financiera de nuestro consumidor, ¿no? Y qué había pasado en el antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Cómo se habían dado esas recuperaciones, ¿no? Un poco lo que les pongo acá es qué pasó con su situación ocupacional, ¿no? ¿Cuántos perdieron el trabajo? ¿Cuántos lo mantuvieron? ¿Cuántos lo perdieron pero lo volvieron a recuperar, ¿no? Un poco cómo se ha dado el gasto, ¿no? Vemos cómo durante la pandemia, antes de la pandemia, se daba un gasto mucho más amplio, se sacrifica mucho durante la pandemia y se está recuperando hoy poco a poco esos volúmenes que manejábamos prepandemia, ¿no? Hacia allá estamos apuntando. Todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero más o menos Asesores nos ayudó a entender un poco este comportamiento. Hemos hecho también trackings de consumo, ¿no? Para nosotros en este caso fue para botanas saladas, para snacks salados. Y bueno, lo que queríamos entender un poco es cómo la dinámica en el día a día, ¿no? Tienen el registro en su teléfono. Esto nos ayuda mucho a entender cómo se ve el comportamiento real en el momento en que el target está en el momento de consumo, para ver un poco cómo estamos nuestras marcas contra nuestra competencia. Es un entorno de competencia bien fuerte para nosotros. No solamente es lo salado, un poco competimos con lo dulce y queríamos entender un poco los horarios, los días, cuántos días a la semana nos consumen y seguirlo monitoreando. En este tracking, ustedes ven aquí solamente botanas saladas, pero ya lo estamos lanzando para todas las categorías, ¿no? Y queremos hacerlo mucho más amplio porque entendemos que así tengamos en el grupo toda esta parte de snacks salados, tenemos pasteles, tenemos galletas y todo eso en la mente del consumidor convive y es mucho más interesante para nosotros entender cómo conviven en el share of stomach del consumidor, todas las categorías. Un poco el consumo dentro y fuera de casa y un poco cómo se están comportando nuestras marcas en específico versus la competencia, cómo estaba funcionando. Este es un reto bien grande. En México hicimos un price tracking de la categoría de tortillas, ¿no? La categoría de tortillas es muy peculiar porque así como tienes producto que está brandeado y que tiene código de barras, en México hay un montón de producto que nadie lee porque no tiene código de barras, pero que es la mayoría del consumo de este tipo de producto en México. Entonces, un poco lo que quisimos es hacer este tracking para entender todas esas marcas que no monitoreamos, que no podemos leer en Nielsen, que no podemos leer en el panel de hogar tampoco, y entender un poco cómo se estaba comportando el movimiento de precio, ¿no? Porque es una categoría bien sensible en México, es parte de la canasta básica de los hogares y tenemos que tener mucho cuidado como compañía en cómo manejamos estos gaps de precio y cómo la competencia se está comportando para mantenernos competitivos. Entonces, este fue un proyecto que nos costó mucho organizar, pero que ya tenemos muy bien medido y que le está ayudando muchísimo, sobre todo a nuestra área de RGM, a llevar todo este cálculo de cómo debemos manejar nuestras bandas de precio. Y esta última, hace un rato hablaban sobre el reto que representa las marcas blancas, ¿no? Justamente también para nosotros empiezan a ser un dolor de cabeza, ¿no? Hace unos 6 años, digamos que casi no, en México se hablaba muy poco de las marcas blancas, ¿no? No existía mayor peligro. Sabíamos y veíamos a Europa muy agresivo con este comportamiento, con excelentes productos. En México no pasaba esto. Hoy ya lo vemos. En específico, este proyecto fue para la categoría de panes y queremos entender un poco qué está pasando con nuestro consumidor y cómo después de una pandemia, sí las marcas blancas empezaron a ser
una alternativa para los hogares y en realidad sí, lo que vemos hoy, un poco más, pues no me voy a meter en los datos, pero sí hay un comportamiento mucho más proclive al consumo de marcas blancas, se han perdido ciertas barreras que existían antes y el consumidor hoy está mucho más abierto a tomarlo como alternativa ante el incremento de precios que estamos teniendo. Este es otro, pues es el tipo de análisis que pudimos hacer en esta misma misión y un poco, ¿no? Entender qué viene, ¿no? No queremos quedarnos quietos, ¿no? Sabemos que la medida que dejemos de ser curiosos y de que le metamos un poco más de iniciativas en términos de tecnología, de nuevas misiones, de nuevos estudios, que empecemos a lanzarnos un poco ya hoy con un mundo presencial mucho más claro, hacer actividades mucho más en físico, ¿no? Que prueben nuestros productos, que los evalúen, cosas que en pandemia no eran tan posibles. Hoy sabemos que tenemos que aventurarnos a esto para seguirle dando vida a la plataforma. Queremos hacer estudios indicados, queremos entender cómo a total mercado, cómo hay comportamientos, no restringirnos solo a nuestras marcas, abrirlo un poco más y medir cada vez más el mercado en México y apoyarnos de todo el análisis de Data Science que tenemos gracias a Social Labs y apoyarnos mucho en ellos para todos estos avances en inteligencia artificial, un poco lo que está sucediendo y más adelante si tienen preguntas sobre esto, José está conmigo de Social Labs para apoyarme en las preguntas profundas que tengan, pero hemos iniciado el análisis con ChatGPT y nos ha ayudado a lograr mucha más velocidad en el análisis. Claramente no reemplaza a nuestros analistas, no reemplaza la sensibilidad que tenemos nosotros como equipo interno, sin embargo sí nos ayuda a poder codificar mejor la data, a recuperar mejor la historia, a darle contexto de información adicional en México, buscar patrones distintos, entender un poco cuál es el sentimiento del consumidor, predecir y lograr mejores recomendaciones y también lograr generar mejores hipótesis para saber cómo debemos reaccionar en el mercado. Y un poco, este es el tipo de misiones que hemos lanzado, ¿no? Hacer y que queremos seguir siendo mucho más claros en qué queremos hacer. Hacemos mucho pretesteo, hacemos mucho tracking de precios, hacemos algunas exploraciones de comportamiento. Ha sido un apoyo importantísimo en la parte de empaque, en el lanzamiento de innovaciones que para nosotros no representen un problema en la confidencialidad de la compañía. Hemos consultado con los asesores algunas innovaciones, evaluamos mucho nuestra ejecución en el punto de venta, les pedimos que busquen nuestros productos, que lo evalúen, que nos cuenten dónde está, cómo lo encontraron, y todo esto es posible y muchísimo más que esta lista, hacerlo a través de la plataforma. Esto es un poco como se ve hoy en día la interfaz. Es muy intuitiva, es muy fácil para el consumidor entrar, saber cuál es la tarea que tiene, poder realizarla, tener las instrucciones súper claras de qué necesitamos, cuál va a ser el incentivo que tiene cada una de las misiones. Cada misión, dependiendo de la complejidad, sube o baja el incentivo de acuerdo a a nuestras bandas de complejidad y bueno, el consumidor hoy ya trabaja con nuestra plataforma de una forma muy natural y muy fácil. Y bueno, pues esto es lo que quería mostrarles hoy. Les agradezco mucho el tiempo y estoy aquí lista para cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias, Mapa, por la presentación. Si queréis empezamos el ruego de preguntas. Yo tengo preguntas que han ido lanzando la gente que estaba en remoto, pero si queréis empezamos por la parte presencial. Si tenéis alguna pregunta por la parte presencial. Gracias, Pablo. Me lanzo un poco a hacer esta pregunta desde la parte presencial, como bien has dicho tú. ¿Es
una reflexión y en cierto modo también una pregunta. Bueno, en primer lugar, agradeceros las presentaciones, creo que han sido tremendamente interesantes. La de María Patricia o Mapa, me ha parecido muy interesante, sobre todo, cómo habéis logrado identificar las necesidades de los consumidores en un país, además, como México, que tiene unas diferencias de renta muy importantes, ¿no? Creo que actualmente el conocer perfectamente cuáles son las necesidades de los consumidores es una de las claves de éxito del negocio, es fundamental y no hacerlo, desde luego, es un error. Quería también ligarlo digamos, al tema industrial, a la industria 4.0, como queramos llamarlo, o la digitalización en el entorno industrial, y también en esta reflexión pregunta, comentar con Ignacio cómo la digitalización permite adecuar lo que se produce o lo que se fabrica a las necesidades del consumidor. Es decir, y corrígeme si me equivoco, Ignacio, pero la digitalización sí que te permite fabricar más cosas a medida del consumidor, incluso personalizar en muchos casos el producto que estás fabricando, ¿no? Y a ello se une también pues, el conocimiento de las necesidades del propio consumidor, que hemos tenido un buen ejemplo en el caso Bimbo. Todo esto ligado en un escenario de que cuantos más datos tengamos, más conocimiento tendremos, pero sobre todo lo importante es cómo procesamos esos datos para que realmente toda esa información sea útil y podamos trasladarla en un producto que realmente sea del agrado del consumidor. A ver cómo soy capaz de resumir esa pregunta, porque es una pregunta muy densa, ¿no? Vamos a ver. La digitalización busca, entre otras cosas, dos grandes objetivos, en mi opinión, ¿no? Una primera es ser capaz de hacer las cosas de una manera más eficiente, consumiendo menos recursos y siendo capaz de responder a lo que nos está pidiendo nuestro cliente. Pero luego, por otra parte, tiene otra vertiente también fundamental, que creo que es exactamente lo que tú decías, ¿no? Cómo conseguir responder a la necesidad exacta de cada cliente. Y para las dos cuestiones, y las dos van muy conectadas, la digitalización plantea una respuesta, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que cuando hablamos de industria 4.0 o de smart industry se nos llena la boca de grandes términos, ¿no? La realidad es que hay un primer nivel que tiene que ver con esa gestión de la cadena de valor que planteaba en la parte baja de la transparencia, que tiene dos elementos fundamentales que tienen que ver con la digitalización. El primero es qué es lo que quiere en términos de orden, de pedido concreto nuestro cliente. Es decir, qué es lo que va a necesitar este cliente en esta determinada fecha. Y me da igual que estemos hablando de un cliente final que de un cliente intermedio, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver todo lo que tiene que ver con predicción de demanda, algoritmos de comportamientos de cliente, etcétera, etcétera. Mucho de lo que nos contaba Mapa también, ¿no? En su ponencia, ¿no? Pero una vez que tienes esto y tienes ese conjunto de órdenes en firme que ya te han puesto y ese conjunto de predicciones que te dice qué debes hacer en las próximas semanas o meses, hace falta una digitalización fundamental, que es cómo organizo mi plan de producción, cómo transformo eso en un plan de producción que sea eficiente y que cumpla con las fechas, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Y le llamemos como le llamemos, le podemos llamar como queramos, es una parte de la digitalización fundamental, sea la predicción, sea la planificación, desde el nivel más alto de planificación hasta el nivel más bajo de secuenciación, ¿no? En la segunda parte entramos ya en un modelo de fabricación un tanto más disruptivo, ¿no? En cuanto a cómo hago para poder personalizar cada producto para cada cliente. Y obviamente aquí hay hablar de todo el espectro de los sectores industriales es muy difícil, ¿no? Podríamos personalizar o podríamos plantearnos una personalización de un pan de molde, ¿no?
pero no sé yo si el camino debe ir por ahí, ¿no? Y Mapa nos puede decir mucho más, ¿no?, de esto, ¿no? Pero sí que hay una gran cantidad de posibilidades de personalización en otro tipo de productos, ¿no? Desde electrónica y mucha está ocurriendo ya, ¿no? Y para esto necesitas una parte de tecnología que te permita traer la necesidad concreta de un cliente a tu organización, qué es lo que quieres exactamente, y una segunda parte que es de ejecución de esa necesidad concreta, ¿no? Y pongo un ejemplo de una industria en la que la personalización yo creo que ha sido clave, que es la industria de los audífonos, ¿no? Hemos pasado de los audífonos exteriores colgados de la oreja, que eran un armatoste y que daban una calidad muy mala, a audífonos intracanal que te permiten en un espacio reducidísimo ser capaz de cumplir con las necesidades del cliente, ¿no? El primer problema que ocurre aquí es que no hay dos orejas iguales, ni dos oídos iguales, ¿no? Con lo cual, aquí hay una personalización en la que la tecnología de digitalización es brutal, ¿no? Desde el molde que se hace de un determinado canal auditivo en una tienda a la generación de un fichero 3D por un escaneo de ese molde que se transmite al fabricante, que fabrica una pieza de plástico exactamente para que adapte a ese canal auditivo de esa persona, del diseño de la electrónica, porque al cambiar la forma de este audífono es distinta la configuración de la electrónica que va dentro de él, y devolvérselo a esa persona que, por cierto, cuando fue a la tienda de audífonos es porque no oía y necesita una respuesta rápida, ¿no? Pero conseguir hacer esto en un plazo de días es algo que hace solo unos años era increíble, ¿no? Y es un ejemplo de cómo la digitalización puede ayudar a personalizar el producto más allá de que te den un ordenador con tus iniciales en él, ¿no?, que es algo más cosmético. No sé si he respondido bien tú. Gracias. Gracias, Ignacio. Mapa, yo tengo para aquí tengo muchas preguntas para ti. He intentado contextarlas en una muy larga también, por no perder la buena costumbre de mis compañeros de preguntas largas y respuestas largas, así que las he condensado. La primera, lo que me preguntan es, claro, lo que habéis puesto en marcha con esa tecnología de Social Labs, este producto que bueno, yo creo que has contado claramente el beneficio que os aporta es, ¿qué visteis de diferencial con respecto a otras técnicas que ya estabais haciendo? Es decir, al final el conocimiento del consumidor no es algo novedoso, es algo que hemos ido haciendo. Pero ¿por qué esta tecnología en este momento, de acuerdo, entendisteis que os aportaba algo diferencial lo que ya estabais haciendo? Y en esa línea también me preguntaban cuánto tiempo tardasteis desde que pensasteis a arrancar, a tener los primeros resultados. Bueno, ¿por qué tomamos la decisión y por qué Social Labs y posiblemente en otras soluciones para ser un poco más claros? Algo que era muy importante para la compañía es que la información se quedara dentro y fuera propia de Grupo Bimbo, ¿no? Y eso lo lográbamos con Social Labs. Muchos de nuestros proveedores tradicionales nos ofrecían plataformas o paneles un poco similares, nada más que esa data se quedaba del lado de nuestro proveedor, y para nosotros era importante que la data fuera del grupo, nada más por la simple razón que era la primera vez en que la marca se enfrentaba directamente o entrar en contacto directamente con el consumidor. Luego para nosotros es muy delicado y sigue siendo muy importante el tratamiento que se le da a esa data, toda la parte legal y la confidencialidad, y todo eso nos lo permitió Social Labs. Esa fue una de las principales razones. Fueron quienes nos ofrecieron mayor agilidad, ¿no? La solución era muy rápida, fueron muy flexibles, y algo que hay que tener en cuenta cuando haces esta implementación es cómo se habla esto con tus sistemas internos, ¿no? La complejidad de los sistemas de empresas como Grupo Bimbo pues es enorme, ¿no? Y cómo permites esa entrada y cómo se habla con tu equipo de IT para poder hacer una incorporación natural de la data sin tener mayores problemas. Social Labs nos lo solucionó de forma muy clara, y tenían algo que para nosotros era muy importante, dos soluciones
que para empresas como las nuestras son fundamentales. Uno, nos ayudaron mucho y nos guiaron mucho en la solución de la parte administrativa. Tiene una complejidad y creo que va a responder una pregunta que está también en el chat, es ¿cómo hacemos para recompensarlos? No les damos bonos del grupo ni para que compren nuestras marcas, para nada. Les damos efectivo que depositamos directamente en sus cuentas bancarias. Entonces, la complejidad administrativa que eso representa y el cuidado que tenemos que tener como marca para eso es muy delicado, ¿no? No podemos dejar nunca de pagarle a un asesor nuestro en tiempo y en forma de acuerdo a lo que nos hemos comprometido. Y con Social Labs trabajamos con otro socio que incorporamos a la solución para que nos haga esas distribuciones de depósitos de efectivo para la gente. Entonces, digamos que se nos facilitaba mucho la parte administrativa, que es compleja, la solución tecnológica nos funcionaba muchísimo, y en términos de ahorros, y creo que voy a contestar otra pregunta que también vi al chat, no te puedo hablar de un porcentaje, pues enorme el ahorro que hacemos, ¿no? Te puedo decir que una misión de más o menos un pretesteo nos sale por mucho en el 20% de lo que nos puede salir un pretesteo tradicional con una agencia de investigación tradicional. Entonces, los ahorros que hemos tenido en estos años han sido muy grandes y sobre todo no hemos dejado de hacer investigación tradicional, nunca la dejaremos de hacer. Nada más lo que creo que pasó es que aumentamos nuestro pool de investigación. Ahora consultamos mucho más de lo que consultábamos antes, porque antes decíamos, bueno, pues esto no lo consultamos, pues sale súper caro, y ya cuando tengamos la respuesta ya no va a ser oportuna para nosotros. Hoy Asesores nos permite ampliar un poco y hacer desde la consulta más chiquita hasta la más grande, como vieron en los trackings de precio. No sé si te contesté la pregunta. Sí me contestaste a la pregunta. De hecho, había una segunda pregunta, que es cuando decidisteis por esta tecnología, este software que te permitía, pues, bueno, lo que tú dices, esa complementariedad para poder monitorizar las necesidades continuas que has ido explicando durante tu presentación. Me preguntaban, que había bastantes preguntas que me llegaban, ¿cuánto tiempo necesitasteis para ponerlo en marcha? Que hablabais de una herramienta ágil, rápida, pero ¿cuánto tiempo más o menos? Cuando ponías tu gráfico de este primer año con esas misiones, desde que decidisteis apostar por esta tecnología, por este software, ¿cuánto tiempo tardasteis en ponerlo en productivo, en capturar ese valor? Mira, la implementación no fue tardada, fue bastante ágil, ¿no? Social Labs trabaja con compañías complejas como nosotros, tiene mucha experiencia. La implementación yo creo que no tardó más de 3 meses. Lo que fue largo y difícil fue el proceso de convencer internamente de la necesidad y empezar a adaptar, ¿no? Teníamos preguntas de las personas de IT, teníamos preguntas de las personas de legal, teníamos preguntas de la parte de marketing también, entonces como que lograr orquestar esa toma de decisión fue un poco más larga, pero la implementación, José no me dejará mentir, yo creo que no tardó más de 4 meses. No, fue muy rápida. Fue muy rápida porque la plataforma, digamos que hemos tenido el privilegio, ¿se me oye? Sí. Sí. Digamos que nosotros Social Labs somos una boutique de desarrollo de software superior para generar innovaciones disruptivas para grandes clientes del estilo de Bimbo. Nuestros clientes son muy grandes, ¿no? Y todos pues, nos contratan para generar innovaciones disruptivas como la que hicimos en Bimbo. El tema es que Bimbo, de hecho, fue el segundo cliente. Hicimos la plataforma, tuvimos el privilegio de hacerla con Coca-Cola, con Bimbo y la perfeccionamos con InBev. Es decir, tuvimos 3 grandes compañías mundiales que nos dijeron sus sueños de marketing, de market research, nos dieron sus sueños y nosotros softwareizamos esos sueños, porque nosotros lo que sabemos hacer es software superior. Entonces, cuando ya lo pusimos en Bimbo, ya veníamos de 1 año y medio de experiencia en Coca-Cola, con lo cual la plataforma está hipermadura y Bimbo todavía nos ayudó a perfeccionarla más. Y después vino InBev, que sabéis que es un cervecero, el número 1 del mundo, y también nos ayudó todavía a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, es una tecnología muy declarativa. De hecho, en 3 semanas está en marcha. Lo que tarde Apple Store en publicar la app. Ese es el tiempo, ahora mismo. Muy bien, gracias. Sí, de hecho, yo los resultados que estoy viendo también en mercados como el español, cuando lo estamos aplicando, la verdad es que son bastante
bastante gratificantes en velocidad y tiempo. Había otra pregunta aquí en la sala. Sí. Mi pregunta va dirigida un poco más a la toma de decisiones en el management, ¿no? Porque la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en muchos procesos y tenemos que tomar al final una consideración de que una empresa es un instrumento para ganar dinero. En el plan de producción me gustaría saber cómo se toman las decisiones en el caso de Bimbo, considerando un poco la estructura de los factory costs y los márgenes que tienen sobre los productos actuales, considerando esas nuevas tendencias del consumo, donde se está buscando hacer, por alguna forma, un producto casi identificado por cada cliente. El valor del producto en sí mismo a veces dirige un poco al mercado y muchas veces el cliente no tiene criterios, sino que elige la oferta que hay en el mercado. Y también la cuota de mercado es una parte muy importante. En otros sectores, como en el automóvil, que se ha dado como entorno para poder identificar a los consumidores de forma unitaria, dándoles un montón de opciones. Desde el punto de vista de producción es inviable. Y al final, en temas, sobre todo cuando abarcas grandes mercados continentales, tienes que tomar una estrategia de armonización. Existe este planteamiento dentro del management de no acudir a todo, sino basándose un poco en las reglas de empresa, desestimar opciones que pueden ser de alto riesgo, sobre todo por conquista de cuota de mercado, pero no a lo mejor de aportación de márgenes. Sí, sí, un poco todo lo que consultamos está dentro de los márgenes que son posibles en términos de generación de volumen para el grupo, ¿no? Sabemos que tenemos ciertos niveles que tenemos que respetar en términos de utilidad gestión, por ejemplo, y de generación de volúmenes masivos en el mercado. Entonces, un poco las consultas van enfocadas hacia ese tipo, de proyectos que tienen una viabilidad. Un poco lo que hemos aprendido con esto, y es algo que el grupo hace con mucha frecuencia, son algo que llamamos los mercados de prueba, ¿no? Y hacemos lanzamientos de estos productos que pueden ser innovaciones o que pueden ser un poco más disruptivos o promociones específicas que queremos, en donde queremos generar mucho más tráfico, lo hacemos a pequeña escala para entender si funciona, ¿no? En la medida que ese mercado de prueba tiene éxito, lo vamos ampliando, pero en el caso de ver que ese tipo de cosas no funcionan, ¿no? Y de iniciativas no funcionan, las vamos bajando, ¿no? Tenemos un poco la filosofía de equivocarnos rápido y de poder corregir, y asesores ha sido una herramienta en esto, nada más que no hacemos consultas de cosas que sabemos que no podemos ejecutar, ¿no? Porque pues no tendría mucho sentido, y hemos aprendido un poco cómo hacer esas consultas. Muy bien, gracias. Como nos quedan todavía 5 minutos, yo creo que nos da para 2 preguntas, ¿de acuerdo? Si quieres, por orden de alternancia, dirijo esta primera a Ignacio y luego te formulo a ti la siguiente, Mapa. Me preguntaban que hablabas mucho que en esa capacidad, incluso en la respuesta a César, de poder mejorar y personalizar los procesos productivos, va muy en línea a lo que se ha formulado antes, ¿no? Existe una demanda de personalización, la capturamos, la tenemos que llevar a fabricar, ¿de acuerdo? Y hablabas mucho del tema del uso de la analítica, la inteligencia artificial como gran ente analítico, ¿de acuerdo? Y también me preguntaban que por dónde empezar. Me explico, porque al final datos hay en toda la organización, en los procesos productivos no es una excepción, pero de alguna manera, ¿cómo empezar a realmente a utilizar la analítica como un elemento de diferenciación en esa eficiencia, en esa hiperindustrialización que comentabas? Vamos a ver, ¿por dónde empezar? Por los objetivos de negocio. Esa es la puerta de entrada, ¿no? La primera pregunta que tiene que hacerse cualquier organización para plantear cualquier proyecto, y por supuesto cualquiera de digitalización, es cómo impacta mis objetivos de negocio. ¿Qué voy a conseguir en mi cuenta de resultados o en el resto de los objetivos no económicos del negocio en el que estoy, ¿no? Y eso ya tiene que hacer una primera criba, un primer filtro de las tecnologías o de los enfoques que son aplicables o que son interesantes en
este momento, ¿no? Claro, el problema que hay es que en general en las organizaciones se conoce lo que es el título inteligencia artificial, ¿no? O analítica de datos, pero no se sabe en concreto qué es lo que es esto, ¿no? Y entonces hay dos caminos, ¿no? Un primer camino es tratar de contratar a alguien o de desarrollar un conocimiento interno, y esto normalmente lleva tiempo. O un segundo camino es tratar de traer un mensaje disruptivo, un mensaje de qué es lo que la tecnología y qué tecnologías puede haber disponibles para hacer esto. Y luego cogiendo algo que decía Mapa, una idea que decía Mapa hace un momento, equivocarte en la dirección correcta, ¿no? El moverte, bueno, pues tomando un porcentaje muy alto de decisiones acertadas, pero asumiendo que cuando tú vas a empezar un camino desconocido vas a cometer algunos errores, ¿no? De manera que no tiene sentido plantearte un año para hacer un plan estratégico de digitalización, porque vas a cometer errores y has perdido un año. Probablemente tiene mucho más sentido en un plazo breve tomar las decisiones que hagan falta para poner en marcha las acciones de digitalización que me van a servir para aprender y que me van a servir para seguir caminando en este camino, ¿no? De manera que acción rápida, definición de acciones rápidas, con un reto inicial muy ligado a los objetivos del negocio. Gracias, Ignacio. Pensar en grande y actuar en pequeño, ¿no? Muy bien. Pues si quieres la última pregunta, Mapa, te la formulo para ti. Hay bastante preocupación en general, lo que me está llegando a mí, de diciendo, oye, esto parece una tecnología potente la que implementasteis, complementa lo que ya estabais haciendo. Has comentado que os daba una agilidad muy rápida, ¿ok? Y empieza a haber preocupaciones, o la gente lo que me pregunta o está llegándome es ¿qué impacto tuvo eso organizativamente en tu área? ¿Eso supuso un incremento de personas? ¿Eso implicó incrementar capacidades tecnológicas? ¿O qué impacto tuvo en vuestro día a día? Mira, algo que tenía muy claro yo desde el inicio era justamente eso, ¿no? Le pedí a Social Labs que nos garantizara el apoyo de personas internamente, porque yo sabía que no podía cargar a mi equipo con trabajo adicional en ese volumen, ¿no? Siempre estamos abiertos a recibir mucho trabajo, nada más que el volumen que generaría para un equipo como el mío, todo lo que viene de asesores, pues sería un poco inmanejable. Entonces, un poco lo que hicimos es pedirles del inicio de la propuesta a Social Labs que contáramos con un equipo exclusivo de trabajo para Grupo Bimbo. Y así lo tenemos, ¿no? Tenemos personas que trabajan exclusivamente para nosotros en Social Labs y que nos apoyan con toda la parte de análisis de datos, con las presentaciones, con el lanzamiento de las misiones, con toda la parte tecnológica. Ahorita José me ayudará a confirmar el número de personas que tenemos, porque pues tengo en el fronting tengo 3, pero pues en el back tengo un montón de gente que sé que está trabajando para nosotros. Eso era una condición muy importante y muy realista de implementación, ¿no? El haber pretendido que mi equipo absorbiera ese volumen de trabajo hubiera llevado a la plataforma al fracaso, porque la gente tendería a evitar cargarse más de trabajo y posiblemente hubiera tendido a evitar lanzar el número de misiones que lanzamos hoy, ¿no? Entonces, eso es súper importante, contar con el apoyo desde el otro lado, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues son justamente las 11:30, la hora planificada. No puedo más que agradeceros, Mapa. Ella está en México, imaginar el cambio horario, así que agradecerte nuevamente la experiencia que estáis teniendo y a ti por dedicarnos este tiempo y poder compartir esa experiencia que, bueno, cuando la estamos implementando aquí en España, la verdad es que los resultados van en línea a lo que tú estás comentando justamente. Agradecer también a Ignacio por su parte, la presentación, y como no puede ser de otra manera a COE por dejarnos este espacio, y a los que habéis asistido tanto en remoto como en presencial por el tiempo, interés y pregunta que habéis formulado. Así que nada, gracias y nada, damos por finalizado esta jornada. Gracias a todos. Gracias a ustedes.